Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: gustad y ve qué bueno es el Señor. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Ahí no veo la primera letra. Al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Contempladme, quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ve qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. No pongáis triste al Espíritu de Dios, con el que os ha marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos, y toda la maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cántale, aleluya, Señor. Cántale, aleluya, Señor. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Aleluya, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? Ahora que ha bajado del cielo. Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos los discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, vamos a tomarnos unos minutitos para hacer una breve reflexión de lo que la liturgia de hoy, la palabra de Dios, tiene para cada uno de nosotros. Seguimos con la lectura del Evangelio de San Juan, haciendo este paréntesis que tenemos en el calendario litúrgico para analizar este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Lo hemos venido viendo desde hace 3 domingos. Continuará de hoy en 15, ¿verdad? Porque de hoy en 8, como vamos a celebrar la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, pues se toma un evangelio, unos versículos del Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Pero dentro de 15 días volvemos a retomar este Evangelio de San Juan, capítulo 6, que es importantísimo para nosotros y que en la liturgia se le da todo este tiempo de análisis y de reflexión durante casi cuatro domingos. Y también la segunda lectura es continuación. Llevamos tres domingos leyendo este capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y como vamos a meditar, pues todo tiene una relación importantísima, una línea que nos debe mantener siempre en una reflexión completa, integral, en estos domingos que les he indicado, ¿verdad? Recordemos que en la primera lectura que reflexionamos hace 3 domingos fue la multiplicación de los panes, que fue donde inicia este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y para ponernos en todo este contexto, ¿verdad?, de la importancia que tiene este capítulo, lo que Jesús nos ha venido demostrando y que fue una causa de murmuración, de crítica, que él se decía llamar, que él era el pan del cielo, el pan bajado del cielo. A este discurso de Jesús se le conoce como el discurso de Jesús en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm, y también como el discurso del pan de vida. Pero antes veamos qué es lo que estaba pasando en la primera lectura. Ahí nos habla y sale a la escena un personaje, un gran profeta, el profeta Elías. Y resulta que para poder entender qué es lo que está viviendo Elías en este capítulo 19, es necesario, como les digo mucho a los hermanos de la fraternidad, cuando nos reunimos, que muchas veces para poder entender un texto que estamos leyendo en el propio domingo, hay que irse para atrás o para adelante de ese texto para entender un poco más qué es lo que está pasando. Ahí vemos que Elías está desgastado, angustiado, deseaba la muerte, que llega a un punto donde ya él se rinde, pero siendo él un gran profeta que había hecho un milagro enorme, tremendo. Si lo vemos y leemos todo el capítulo 18, se los dejo ahí de tarea, ojalá que lo lean todo completito. Es un capítulo muy bonito porque nos habla de un hecho, de un milagro que hizo el profeta Elías venciendo a 450 sacerdotes de Baal, de esta reina Jezabel, y que eran paganos, ¿verdad? Entonces, como él hace un milagro, ¿verdad? Le pide a Yahvé, a Dios, que haga un milagro y cómo se da. Y no se los cuento para que les quede la duda y lo busquen ustedes y lo lean completo y vean cómo después de hacer algo tan grande, de invocar a Dios y cómo Dios le otorga ese milagro a través de él, Elías tiene que correr, tiene que huir para poder salvaguardar su vida, porque esta reina Jezabel pues lo andaba buscando para matarlo. Y llega un punto donde él ya, como él decía, camina por el desierto, desea la muerte, cae, se acuesta, se pone a dormir, y en eso llega un ángel, ¿verdad? Lo toca y le dice que se levante y que coma, porque ahí tenía un pan y agua. Pero él se volvió a dormir y el ángel le volvió a decir, levántate. Y le dice una frase, ¿verdad?, que para nosotros tiene que quedar resonando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentidos. Y le dice el ángel, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas.
¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos sentimos cansados, abatidos, nos sentimos llenos de frustración, desmotivados, con muchos problemas de salud, de enfermedad, económicos? En fin, a veces sentimos y vemos que todo se nos viene encima. Muchos hemos pasado tal vez por momentos tan angustiantes que queremos, como decimos popularmente, dejar todo botado y salir corriendo. Y no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero ahí llega una desolación en el alma, en nuestro espíritu. Y resulta que este ángel le dice a Elías, ¿verdad? Porque estaba pasando por toda esa angustia, que tiene que comer, que lo que viene es superior a las fuerzas que él tiene, que él necesita llenarse de algo más para poder avanzar, para poder caminar, para poder vencer toda esa angustia, toda esa frustración, todo ese miedo que sentía en ese momento. Y precisamente cuando nosotros hacemos ese enlace con el Evangelio, nos damos cuenta que para nosotros hoy en día, ¿verdad? Y tenemos esa dicha, tenemos esa facilidad, tenemos esa gracia de que tenemos muy cerca a ese alimento que nos da la fuerza, que nos da las ganas, el coraje, nos da la esperanza y la confianza para seguir adelante, que es Cristo sacramentado, que es Cristo en la Eucaristía. Y que si nosotros no nos alimentamos de ese Cristo sacramentado, difícilmente podemos vencer todas esas angustias, todas esas situaciones difíciles, todo eso que a veces nos desanima, que nos hace retroceder, que nos impide a veces levantarnos y ponernos a caminar. Nosotros aquí en esta vida estamos en un camino constante. Muchas veces en los discursos que oímos del Papa Francisco nos dice que tenemos que levantarnos, que tenemos que caminar, que tenemos que ponernos en acción. Y si nosotros, así como necesitamos ese alimento para nuestro cuerpo, vitaminas, minerales, proteínas, así nuestra alma necesita recibir ese cuerpo eucarístico, ese Cristo sacramentado, además de la palabra, la meditación, los sacramentos, la caridad, en fin, todo se complementa. Pero hoy estamos viendo que para nosotros este alimento viene siendo fundamental, que es la Eucaristía, que es Cristo sacramentado. Y resulta, ¿verdad?, que para nosotros poder vencer todas estas angustias necesitamos de esa fuerza, necesitamos de ese alimento para poder llenarnos de algo, ¿verdad?, que haga superar nuestras limitaciones, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta que nosotros solitos no hacemos nada, nosotros solitos sin la asistencia de Dios es poco lo que podemos hacer. Y ahí nosotros en esa Eucaristía tenemos ese alimento, ¿verdad?, esencial, básico, fundamental para seguir creciendo, para seguir avanzando en este camino espiritual en el cual Dios nos ha llamado y que Dios sigue necesitando. No podría decir yo que necesite de nosotros necesitamos de Él, pero nosotros como iglesia nos necesitamos seguir avanzando, seguir caminando, seguir creciendo, seguir aportando todo lo que podamos dar de nuestra parte. Y muchas veces, pues, si nos quedamos en nuestras capacidades únicamente, pues lo que vemos son limitaciones. Mas si nosotros recurrimos a Dios, pues ahí vamos a descubrir todas esas gracias que recibimos de Él a través de su Espíritu Santo. La segunda lectura también es una lectura muy bonita. Ojalá que la pudieran retomar y leer completa de seguido en el capítulo 4, la carta a los Efesios, capítulo 4. Hoy estamos leyendo versículos del 30 y nos brincamos a 2 versículos del capítulo 5, pero ojalá puedan leerla continua, capítulo 4 Efesios, y verán todos los consejos que nos da San Pablo, cómo debemos de comportarnos, porque desde hace 3 domingos él nos viene diciendo que nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, tenemos que ser amables, tenemos que tener paciencia, tenemos que soportarnos unos a otros. La semana pasada nos decía que además de todo eso tenemos que buscar esa santidad, tenemos que buscar la justicia. Y hoy nos dice y nos recuerda que nosotros no pongamos
triste al Espíritu Santo, ¿verdad? Que eliminemos de nosotros la amargura, la ira, los enfados, los insultos, la maldad, que seamos buenos, comprensivos. Si nosotros recurrimos a Cristo, si nosotros recurrimos a ese sacramento, definitivamente vamos a inundar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser de cosas positivas, ¿verdad? De lo que está lleno tu corazón, de eso hablará tu boca. Y nosotros, si nosotros nos llenamos de Jesucristo, si nos llenamos de ese sacramento, de esa Eucaristía, de esa comunión y de su palabra y de la caridad y de los otros sacramentos, definitivamente no podemos ser cristianos católicos amargados. No podemos tener en nuestro corazón ira, porque no cabe. Es tanto el espacio que ocupa Jesús en nuestro corazón, que debe ocupar en nuestro corazón, que para nosotros como cristianos y católicos convencidos, ¿verdad? Debemos desterrar de nuestro ser esa amargura, esa ira, ese enfado, esos insultos, esas murmuraciones, y volvernos humildes, mansos, compasivos con los demás. Tener esa amabilidad con los demás, ser buenos, perdonándonos, porque al final, ¿verdad? Y lo que nos dice San Pablo en esta carta es que tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que ser ese reflejo. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero muchas veces a cómo nos comportamos dice una cosa completamente distinta de lo que es esa imagen de Dios. Hoy nos recuerdan estas lecturas que a pesar de todas las circunstancias difíciles que podamos vivir, a pesar de las pruebas, dificultades que estemos viviendo, tenemos un alimento superior en el cual nosotros podemos alimentarnos para llenarnos de esa fe, de esa confianza. Recordemos que hace una semana Jesús nos decía en esta misma lectura, en este mismo evangelio, lo que tienen que hacer es creer en el que Dios ha enviado. Los discípulos, los judíos, ¿verdad? Decían, y lo vemos en el evangelio hoy, pero ¿quién es este Jesús? ¿Es que acaso no conocemos a su padre y a su madre? Jesús nos recuerda que tenemos que creer en él, pero no solamente creer en él, sino creerle a él. Yo puedo creer en que Jesús es el Hijo de Dios, pero yo no creo en lo que él dice. Entonces nosotros tenemos que tener esa doble creencia, no solamente creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el enviado, que es el pan bajado del cielo, que es el pan que nos da la vida eterna, sino que todo lo que él nos dice que tengamos que hacer, todo lo que él anunció del reino de su Padre, tenemos que creerlo nosotros y vivirlo, practicarlo. Sobre todo, ¿verdad? En toda esta convivencia que tenemos con los demás. A veces es complicado y a veces es difícil, todos somos de pensamientos diferentes, pero ahí es donde está el mérito, en la tolerancia, en la amabilidad, en el tratarnos bien unos a otros, en el de hacer este mundo algo diferente al que pudimos haber encontrado cuando vinimos. Tal vez esa es parte de las misiones que tenemos que cumplir nosotros, dejar una semilla buena de algo mejor de lo que nosotros recibimos en algún momento. Hoy estas lecturas, como les digo, continúan, ¿verdad? Es como si estuviéramos meditando un evangelio seguido, ¿verdad? Estos 3 domingos y que continuará después de hoy en 15, nuevamente con esta meditación. Tengamos siempre en nuestro corazón la necesidad de recurrir a este sacramento de la Eucaristía, porque además de ser una necesidad, es un gozo, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, cuando nos llenamos de ese Cristo, sentimos una fuerza adicional, sentimos una motivación, sentimos que podemos derribar muchas cosas que a lo mejor tal vez en este momento me impiden crecer, pero con esa fuerza de Dios, fuerza de Cristo en ese sacramento, créanme que nosotros y ustedes, que lo han experimentado así, recobramos fuerzas, recobramos motivación, recobramos ganas de vivir, ganas de seguir adelante y de caminar, a pesar de que en medio de lo que podamos estar, todavía las situaciones estén complicadas, pero hay una fuerza, un misterio de esa fuerza de Dios, que es la que nos da las ganas, nos levanta de donde estemos dormidos y caídos y nos permite seguir avanzando y caminar. Hoy que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos acompañe en este día para que podamos nosotros manifestar esa gloria de Él,
para que podamos dar el fruto que Él quiere que demos y para que podamos, así como nos dice San Pablo en esa segunda carta, ser imitadores de Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, una vez más, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de meditarla, de reflexionarla, pero sobre todo de que podamos aplicarla en nuestra vida, en nuestras situaciones complicadas y difíciles que tenemos que afrontar en cada momento, que nos acordemos de todas estas palabras, de lo que tú nos dices, de la fuerza que nos da el poder recibirte a ti, Señor Jesús, en la Eucaristía. Hoy queremos darte gracias por ese don tan maravilloso, ese regalo que hemos recibido del Padre, ese pan bajado del cielo, ese pan de vida que nos da esa vida eterna. Y que no solamente que lo hagamos por una costumbre o quizás en algún tiempo o en algún momento lo veamos como una obligación, sino más bien como una satisfacción. Qué alegría, qué gozo, Señor, es poderte recibir en la Eucaristía, en la comunión, en la iglesia, en la misa, Señor. Qué alegría, qué gozo es recibirte en mi ser para que tu Espíritu Santo siga habitando en mí y siga dando los frutos que tú quieres que demos y podamos ser imitadores tuyos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, porque Dios se recrea en la grandiosa belleza. A ti celestial princesa Sagrada María, María, yo te este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, Ruega por nosotros. María Auxiliadora, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien, hermanos, que la paz Santa sea un lindo domingo, Santa que disfruten mucho feliz sus domingo. familias. Lindo. Que Dios lo bendiga.